Bueno, voy a comentar un, una parte del aprendizaje 8. Me estoy adelantando, estoy cambiando un poquito el orden, pero para que entiendan un poquito con mayor, digamos, panorámica lo que estamos platicando. Bien, vamos a revisar un ejemplo general de qué es esto que estamos llamando el estudio preliminar, que sería la sesión 8, para que ustedes vean cómo se ubica los distintos elementos que hemos estado estudiando a través del curso. Es cierto que, es cierto que esto que les voy a presentar es fundamentalmente de diseño ambiental 2, pero el libro con el que ustedes han estado estudiando y los temas con los que hemos estado estudiando se presentan de tal manera que anticipan lo que voy a decir, lo que voy a exponer. ¿Por qué? Porque miren, sea que ustedes hagan un objeto o sea que hagan una ciudad o un edificio, se ha planteado a nivel de bachillerato por parte del grupo Tonali, que quien es el que tuvo la propuesta fundamental para el programa del 2018 de esta materia o de esta asignatura, taller de diseño ambiental 1, hizo esta propuesta. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es adecuar, por eso dice ahí pasos y alcances. Lo que estamos adecuando es lo que se llama el anteproyecto arquitectónico o urbano, o en diseño industrial lo que llamaríamos un anteproyecto. O sea, todavía no estamos seguros si vamos a hacer eso, si ese es el problema que vamos a abordar y si lo vamos a resolver como lo estamos proponiendo resolver. No, es apenas una visión. Por eso es lo de preliminar. Estamos estudiando de manera previa si le vamos a entrar a resolver ese problema o a resolver o a dar una solución en relación a ese problema. Si estuviéramos en biología o tal vez en ciencias experimentales, diríamos que es apenas el protocolo, la guía más o menos resuelta de cómo podríamos, si quisiéramos hacer eso, cómo podríamos abordar el asunto. Así que por eso conviene que hablemos de esto con un poquito más de claridad, de síntesis. Ok, entonces miren, en general estamos hablando de que hay 5 etapas, que son las que estamos abordando tanto para taller de diseño ambiental 1, que es de objetos sustentables, como de diseño ambiental 2, que es de ámbitos. La palabra ámbito es sinónimo de un terreno o lote. Así que lo primerito es que yo analizo el objeto, el bote de basura decíamos hace ratito, o el lote al cual mi hermano me llevó y dijo: "Oye, ¿qué me puedes proponer para hacer aquí, no? Mira que ese lote está en un cerro y aquí lo tienes enfrente". Entonces, lo primero que hay que hacer es el análisis, y cuando digo análisis, a lo que me refiero es a tratar de entender los componentes. Análisis es un proceso mental que consiste en separar en la mente lo que está unido. Pero no solamente se hace eso, se hace análisis, pero se presupone, si se quiere hacer bien, que además está la síntesis. Es decir, reúnes todos esos partecitas que mentalmente separaste, las reúnes como en un rompecabezas para ver cuáles son las relaciones, porque a ti lo que te interesa es ver las relaciones y cómo el lugar, el terreno o el objeto en sus distintas partes, con sus distintas relaciones
en el lugar donde se va a usar, funciona. Entonces, una vez que hago yo eso, lo que hago es explorar las posibles alternativas. ¿Cómo las exploro? Como decíamos hace ratito, con mi mentalidad de científico y con mi mentalidad de artista, integrados. Una vez que tengo una tres alternativas por lo menos, pero de esas al menos una es la más adecuada, entonces paso a desarrollarla, a ver sus detalles, a representarla en dibujos, en planos, en maquetas. Ya tengo todo eso y tengo la explicación de por qué hice eso. Entonces me centro en evaluar qué impacto social, económico, político, cultural, pero sobre todo ambiental, voy a decirlo así, ecológico, tiene esa propuesta. Y si se ve que es favorable, entonces la comunico o la presento a otros. Eso es lo que vamos a más o menos platicar el día de hoy. Me voy a apurar. Vean, en esta representación gráfica vamos de la identificar la necesidad o problema a comunicar el estudio. Y se va ubicando como, fíjense, yo inicio identificando. Debo de estar claro que identificar no quiere decir que sea así. Yo parto de una intuición. Estoy en el mundo de los objetos, o en el mundo, en el terreno al que me llevó, en este ejemplo supuesto, en este supuesto que estamos diciendo, al terreno que me llevó mi hermano, yo con mis sentidos capto que hay alguna situación. Y entonces lo que tengo que hacer es, en un documento inicial, pues plantear los objetivos que quiero. A ver, ¿qué quiero hacer con ese bote de basura? ¿Qué quiero hacer con ese terreno? Y marco y elaboro o empiezo a elaborar un marco teórico conceptual. Es este modelo del que estábamos hablando, del modelo intelectual. Pues evidentemente los ecocapitalistas, ustedes pueden identificar en el foro de Davos, Davos, Suiza, desde 1200, desde el año 2021 y a la fecha, están hablando en su marco teórico de que el capitalismo que están pensando es un capitalismo que sigue con la ganancia, pero que es un capitalismo que se articula con los ecosistemas. Y entonces, desde su modelo intelectual, ellos dicen, oye, pero pues así como en la naturaleza el león se come al conejo o al venado, pues así en la sociedad, vean cómo aplican la teoría de la evolución. Dicen, pues así en la sociedad, pues hay gente que pues es superior, evidentemente los inversionistas se ponen como superiores, y evidentemente dicen que todos los demás somos meros instrumentos de su visión. Pero como en la naturaleza, habíamos dicho, nada, nada, este, permanece como basura, entonces ellos piensan que, dado que hay 8,000 millones de personas, pues en un ecosistema eso sería sobrante y sería gastar los recursos inútilmente. Así que, por eso, fíjense, por eso no les preocupa tanto la masacre y el exterminio en Palestina. Por eso en 2021 no les preocupó que no hubiera medicinas, o que se tardaran, o que pudieran tener secuelas secundarias o generar problemas. No les importa porque dicen que son sobrantes, pues más de la mitad, ¿no? Más de 4,000 millones de personas son sobrantes en este ecocapitalismo que están pensando. Me he extendido mucho en el asunto, pero es lo que quiero mostrarles. Hay un marco teórico conceptual y metodológico de cómo están pensando las explicaciones y cómo acotar esas explicaciones, ¿verdad? Que serían las tesis, las hipótesis con las cuales trabajarían. Así que, dada una explicación,
En las alternativas de los grupos hegemónicos o poderosos que estamos platicando, evidentemente, pues la salud para las personas, pues no importa. El bote de basura habría que adecuarlo para poder reciclar, etcétera. Entonces, vean, ahí estamos en la exploración de las alternativas y por eso me interesa mucho que ustedes estudien las orientaciones de sustentabilidad. Van a ver cómo en las orientaciones de sustentabilidad el aspecto de la naturaleza, el ecosistema, diríamos, oye, pues sí hay en la naturaleza relaciones de depredación, pero los seres humanos sí nos podemos proponer objetivos y sí podemos modificar la realidad, dado que las ciencias nos ayudan a entender la realidad. Así que no necesariamente la depredación es la forma más adecuada de relacionarnos con la naturaleza y con los otros seres humanos. Y así vienen las orientaciones de sustentabilidad. Bueno, podemos poder cuidar la naturaleza, podemos cuidar que la población se vaya regulando, no matando ahorita a la gente, sino generando condiciones para que la propia gente y en general vayamos regulando la población. Ahí hay una serie de orientaciones de sustentabilidad que corresponden con otros modelos intelectuales de cómo estamos entendiendo el mundo. Bueno, ya insistiremos más en este asunto. Y luego, como pueden ver en el punto 3, con color rosita, viene la exploración de la forma. Esto de la exploración de la forma, compañeros, aquellos que vayan a arquitectura, es algo que nos viene de la Bauhaus. Así empezamos en el diseño. Las formas geométricas las combinamos para generar, se dice en arquitectura, el envolvente o el cascarón. En diseño industrial, la forma del objeto. Así le empezamos. Las visiones contemporáneas, siglo XXI, de el diseño retoman este asunto, pero no es lo central, no es lo más importante, es parte del proceso. Pero bueno, como aquí estamos en bachillerato y estamos tratando de que ustedes desarrollen esta parte creativa del hemisferio derecho del cerebro, nosotros lo pusimos como uno de los importantes. Pero deben de tener ustedes en cuenta que mucho del diseño hoy ya no se hace fundamentalmente con esto. Bueno, sí hay un momento en que se toma, pero ya no es fundamentalmente eso. Así que una vez que ya tengo la forma que me interesa, ya la dimensioné, le di las características de sustentabilidad que debe de tener, entonces paso a los planos arquitectónicos, las representaciones gráficas 2D o las representaciones en 3D, maqueta, que platicamos al inicio de esta sesión. Teniendo todo eso, entonces yo evalúo. La evaluación de impacto ambiental, como ustedes ven ahí, tiene por lo menos 6 aspectos. No son los únicos, en realidad hay una gama de aspectos que hay que trabajar. Pero en diseño, a nivel bachillerato, estamos tomando 3. El uso, ya entenderán por qué estuve tan extenso platicando en relación al uso, a las orientaciones de sustentabilidad y haciendo la crítica de la ganancia, porque vean, ese es nuestro eje conductor, necesidad, uso, utilidad. Si se logra eso y de alguna manera todavía la sociedad en la que nos encontramos por sus procesos de cambio todavía sigue vigente la ganancia, bueno, al darle el acento al uso, nosotros nos estamos acercando, todavía no, pero nos estamos acercando a la sustentabilidad. Y también hay lo de los materiales y también hay lo del costo-beneficio. Lo de lo económico, social, ecológico y lo demás, compañeros, no lo abordamos, es mucho y queda con esos 3 puntos. Así que cuando
si nosotros estuviéramos evaluando la propuesta de mejor bote de basura, en el que se separaran los materiales para poder ser reusados, reciclados o compostados, es diferente. Todos se implican retomar la idea del ecosistema en donde se aprovecha para otro ciclo. Pues de todos modos estaríamos teniendo que evaluarlo con el uso, los materiales y cuánto cuesta y qué beneficio social, ecológico tendría que estar dando ese bote de basura. Teniendo eso y habiendo arribado a de que sí cumple con las orientaciones de sustentabilidad, el mayor número de orientaciones de sustentabilidad, pues nos parece una buena propuesta y entonces la podemos comunicar, la podemos presentar a las demás personas para ver si las convencemos de que apoyen ese proceso. Así que aquí en este organizador gráfico está todo lo que hemos estado platicando. Ahora vamos a ejemplificarlo un poquito. Vamos a la primera etapa. Ya habíamos dicho que se establecen objetivos. Vean ustedes. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, yo me hago una imagen de cuál es lo que quiero hacer, pero tengo que determinar en qué lugar. Ahí hay imágenes, fotos satelitales. Vean, voy indicando que estoy ubicado en la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Amadero, en la alcaldía Gustavo Amadero, la colonia Magdalena de las Salinas, de la Magdalena de las Salinas, lo que es el CCH, y de eso, mi ámbito real de estudio es la biblioteca. Ahí yo ya he acotado, muchas cosas he acotado. He acotado el tiempo, he acotado, digamos, todos los componentes que estarían relacionados. No es lo mismo estudiar la Ciudad de México que la biblioteca del CCH Vallejo, es mucho más específico, etcétera. Entonces, yo ya he acotado, ya le he dado límites y por eso estoy hablando de ámbito de estudio físico. Vean aquí, es un poco el proceso visto de manera muy general. Yo me presento ante el mundo. Si ustedes sustituyen ahí de imagen urbana por la imagen del objeto, sustituyen ámbito por el objeto, pues verán que yo veo la imagen del objeto, lo delimito, digo, oye, nada más me interesa la taza, no me interesa el vaso, no me interesa la jarra, solamente el vaso, eso es lo que me interesa. Entonces ya me acerqué con mis sentidos, delimité, y entonces estoy viendo los componentes, las partes. En el caso de un terreno, son los que aparecen ahí, los componentes naturales, la población, los polisensoriales, los socioculturales. Digamos que en términos generales, esos elementos y esas relaciones también se examinan en el objeto. En el caso que hemos estado platicando, la taza o el bote de basura. Los examino y es decir, hago el análisis. Y luego, una vez que he entendido con claridad cuáles son y cómo se relacionan unos con otros, aquí yo no estoy inventando la economía, ni estoy inventando la antropología o la sociología, no. Aquí yo voy a las ciencias naturales, a la biología, a la química, a la física, para que me ayuden a entender. Voy a la sociología para que me ayude a entender los aspectos socioculturales. Voy a la psicología ambiental, etcétera, para que me ayude a entender qué aspectos son los sensoriales, perceptivos, emocionales y cognitivos ligados con la taza, con el bote de basura o con el terreno del que estoy hablando. Entonces, toda vez que entiendo, logro entender en la medida que identifico cómo cada uno de los aspectos se relaciona con los otros y funcionan en esa integralidad llamada taza o bote de basura o el terreno del que estamos queriendo abordar. Hago mi síntesis, esa es la reunión, hago deducciones e inducciones. ¿Qué quiero decir?
Cuando digo deducción, estoy diciendo que parto de la teoría general, abstracta, y lo concreto en el caso de la taza. Por ejemplo, ¿por qué la taza tiene determinado uso en determinado lugar, en determinado tiempo? ¿Y por qué eso se diferencia de un vaso? Ahí hay una deducción que parte de dónde? Del modelo intelectual, de la disciplina que estábamos viendo en relación a la explicación, al significado, las diferencias de, etcétera. Y también hago inducciones, es decir, paso del caso particular. Ustedes conocerán que hay tazas, yo tengo aquí una frente a mí, hay tazas que son gigantescas, hay tazas chiquitas. ¿Por qué yo veo tazas con formas, por ejemplo, de elefantito? Entonces, tomo el caso de la taza particular de elefantito y generalizo. Entonces, una taza no tiene que tener forzosamente la forma de un cilindro, podría tener otras formas. Vean, ahí hay deducción e inducción. Entonces, sigo trabajando entendiendo cómo esa taza se relaciona en el lugar con otros elementos y cómo esos elementos en realidad, atrás de ellos, en realidad no es que los objetos se relacionen, en realidad es que a través de los objetos las personas se relacionan. Yo logro alcanzar una descripción. En el caso de un terreno, logro entender cómo componentes naturales, un árbol, se relaciona con un edificio. Ah, es que en realidad el árbol no se relaciona con el edificio. El árbol y el edificio están ahí porque median una relación entre personas. Y entonces voy comprendiendo cómo el objeto o el lugar ayudan a las personas en sus relaciones, en sus necesidades, en sus actividades. Alcanzo con esto una descripción lo más completa posible y avanzo en mi comprensión. Compañeros, esa comprensión va profundizándose. Al principio uno puede decir dos cosas en relación a la taza y al final logra criticar, en algunos casos, la teoría X, vamos a decir, de la antropología, ¿no? Bueno, pero no es mi intención criticar la teoría. Mi intención es ver si puedo hacer una taza mejor o un bote de basura mejor o mejorar el terreno del que estamos platicando. En este punto, compañeras, compañeros, dudas antes de avanzar. No, profe. No, profesor, todo claro. Vean que el planteamiento del problema no es un asunto sencillo. Cuando yo parto de la imagen urbana y el ámbito, puedo haber hecho un planteamiento del problema. Y darme cuenta cuando empiezo a estudiar los componentes y las relaciones que mi planteamiento a lo mejor era equivocado. Y bueno, hacer otro planteamiento. Entonces, etcétera. En realidad es una especie de espiral en donde yo voy comprendiendo varias cosas. Primero, comprendo que a lo mejor pudo haber una deficiencia. ¿Qué quiero decir con deficiencia? Es decir, miren, hay cosas del mundo, por ejemplo, el tamaño de una taza, los materiales de una taza están especificados. Pero a veces, queriendo mejorar, no tomamos en cuenta esas especificaciones. Por ejemplo, una taza debe de tener antropométricamente el tamaño adecuado para que quepa en la mano. Bueno, a alguien se le habrá ocurrido que esa taza que se está inventando, pues debe de ser más grande. Y entonces a la gente se le cae la taza, la rompe y se dan cuenta que hay una deficiencia. ¿Cuál es la deficiencia? No tomar en cuenta las medidas que nos dice la antropometría de correspondencia entre el objeto, taza, y la forma de la mano y tapa de la mano. Ahí hay una deficiencia. No se tomó en cuenta. O bien un error
¿Qué quiere decir eso? El error es cuando nosotros, creyendo que estamos correctamente aplicando todo, hacemos y resulta que no fue así. Normalmente el error deviene de tres cosas, tres posibilidades. Una, falta de información o experiencia. Entonces ahí es muy sencillo, se localiza qué información faltó, qué experiencia faltó. Voy a ponerles un ejemplo de la experiencia. Bueno, cuando uno empieza en la vida, uno no sabe dar besos de en la boca. Con el tiempo, porque no hay manuales que digan, oye, los besos en la boca se dan así. No, con el tiempo uno, con su experiencia, va logrando saber dónde pone la boca, dónde pone la saliva, qué hace a la hora de dar el beso en la boca. Entonces, esto es relativamente muy sencillo, acercarse a la información, tener la experiencia y el error se elimina. Luego hay un segundo error. Hay un error en el que uno, digamos, tiene ciertas, voy a decirlo así, ciertas vivencias que impiden que uno pueda entender los conceptos o los procedimientos con la mayor claridad posible. Por ejemplo, un niño rico, una gente que es ultramillonaria, es difícil que entienda el concepto de democracia. Porque imagínense un niño de 7 años ordenándole a un adulto su experiencia de vida, la mentalidad, la ideología que como forma de vida y explicación en su cabeza ha ido generando, pues no le permite entender qué es eso del concepto de democracia. Podrá definirlo, pero en los términos, en lo que es la democracia, no lo va a poder desarrollar. Así que ahí es el mayor bloqueo, es un bloqueo conceptual o ideológico en donde no nos es posible. Hay supuestos en el sentido de que, bueno, después de mucho trabajo intelectual y de experiencia y demás, bueno, algunos intelectuales logran arribar, a pesar de sus condiciones ideológicas, materiales, etcétera, a una mejor comprensión. Por ejemplo, del término que estamos platicando de democracia, pero es difícil, es difícil. Bueno, entonces encontraríamos la deficiencia o el error como parte de uno de los componentes que nos ayudan a explicar el planteamiento del problema. O bien, lo que habíamos dicho hace ratito, identificar esto como una necesidad porque hay algo que viene contingente, es decir, que no la teníamos previsto, pero es obligatorio, lo sentimos así como necesario resolver. O como algo de disensión. Los conceptos, las visiones han cambiado y por tanto la misma grupo, personas o sociedad ve como loable, correcto, adecuado hacer el cambio. En este caso estábamos hablando de la taza y también podemos hablar del caso del bote de basura. Así que como ven, este ciclo que hemos descrito nos ayuda a entender un poquito en relación al planteamiento del problema, que es el aprendizaje número 7. Voy a avanzar. Una vez que hemos planteado el problema, aquí vemos el ejemplo de la biblioteca, todavía con mayor detalle. Una vez que tenemos claro el planteamiento del problema o tenemos la pretensión por lo menos de tener claro el problema, eso nos ayuda a acercar más con detalle a la delimitación de los distintos aspectos, incluso a distinguir cuáles son, según nosotros en este planteamiento, los más importantes o menos importantes. Aquí ustedes pueden ver cómo
en la imagen urbana, en lo que nosotros estamos percibiendo como esta foto mental, ahí están ligados los distintos aspectos sensoriales, nuestros órganos de los sentidos, con los que nos acercamos al mundo y con los que nos orientamos en el mundo. También, como esos componentes del medio ecológico, no voy a abundar, pero sí estoy insistiendo en el asunto de los componentes y sus distintas relaciones. Y también el ambiente sociocultural o a los aspectos de la sociedad y sus distintas relaciones. En esto que hablábamos del análisis y síntesis y comprensión sobre todo de la realidad. Y bueno, yo aquí les muestro algunos elementos en donde están, como pueden ver, no está la población, pero en la medida que vemos que en la fotografía, en esta imagen urbana, vemos que hay pues como que marcas, parece que de vehículos en la parte de abajo, pues entonces deducimos de ahí o inducimos de ahí que ha de haber población. Y luego, pues vemos la cancha, vemos una portería, entonces decimos, entonces si haya población que le da uso. Vean que la imagen, en esta inducción y deducción de la que estamos platicando, nos da chance de ir entendiendo y de ir planteando la situación. Otra imagen, pues como cualquier colonia, ¿no? Pero vean, a través de los componentes naturales, artificiales, naturales, las ramas, el suelo, el aire, la vegetación, la humedad, el sol, artificiales, pues las banquetas, los edificios. A través de una inducción vemos, miren, ven cómo está tirada en ese lote mucha basura. Pues ahí hay un problema, ¿no? Que habíamos empezado a abordar con los botes de la basura. Ahí hay una situación. Ok. Seguimos con el asunto de esta primera etapa. Vamos a avanzar a la exploración de las alternativas. Y vean ustedes, una vez que tenemos la comprensión de la necesidad, podemos establecer qué tanto vamos a poder interactuar. Es deseable, pero es muy difícil que, aunque deseemos el cambio del tipo de sociedad capitalista en estos momentos, pues es deseable, pero es difícil. Así que cuando yo digo es difícil, estoy estableciendo el entorno, es decir, los componentes y las relaciones en los niveles en que es adecuado para mi circunstancia como diseñador, pues cambiar, modificar lo que sea posible. Entonces establezco ahí mi imagen objetivo, la idea que yo tengo, mi dibujo general de lo que puede ser el futuro. Y establezco objetivos específicos, es decir, qué quiero en particular lograr. Quiero lograr la gran tasa que todo mundo vea y a que todo mundo le sirva. Bueno, pero para eso, un objetivo específico es que se amolde a la mano y pues no pese tanto que se me pueda caer o se le pueda caer a cualquier persona. Entonces pongo metas, digo cuándo y qué y cómo voy a lograr eso, y entonces puedo relacionarme con los aspectos socioculturales. Ya he dicho, bueno, sí deseo que se cambie el capitalismo, pero yo no puedo hacer la revolución yo solito, pero sí puedo de alguna manera contribuir a que esta tasa, en lugar de que se venda por miles y millones, pues se venda solamente una vez y pueda tener una utilidad muy larga y con eso ahorremos energía, y de esa manera corresponda para el logro de mis objetivos y la observación de los aspectos que ya hemos platicado. Vean ahí, establezco ciertos criterios con los cuales voy a resolver el diseño que estoy elaborando. En el caso de un edificio serían los criterios bioclimáticos,
en el caso del diseño ambiental de un objeto que cumpla las propiedades de sustentabilidad y pues por lo menos hacer unas 3 propuestas diferentes, lo más diferentes posible, en las cuales se cumplan los criterios de los que estamos platicando. Así he desarrollado las alternativas. Y pues las contrasto con mi problema, ¿no? Siempre es importante, como ven aquí es una especie de ciclo, pero en realidad es una especie de espiral, porque cuando llego a las 3 propuestas y regreso a cómo planteé el problema, la manera en que yo resolví puede aclararme si entendí bien o no el problema. O que se me haya olvidado cuál era el problema y yo resolví otra cosa que no tenía que ver nada que ver. No sé si me estoy explicando. Entonces, en realidad, regreso a la comprensión del problema y lo entiendo un poquito mejor y por eso también entiendo un poquito mejor cómo son las alternativas de solución. Y si yo he podido resolver, pues empiezo a hacer dibujos, tomo fotografías, hago algunos tipos de dibujos, los represento, cómo pudieran ser esas alternativas. Aquí vean ustedes, ya estamos haciendo la representación en planitos dibujados y con fotografías de cómo podría ser esto que estamos platicando, pero todavía no tengo mi propuesta. Necesito avanzar al desarrollo de la propuesta y en ese desarrollo de la propuesta yo tengo que ver los tamaños, las dimensiones en un lote, tengo que ver qué actividades, cuánto espacio ocupa esas actividades, cuánto requiero de mobiliario, cuánto requiero para poder trasladarme de un lugar a otro y cuánto en espacio total requeriría construir para que las actividades que van a satisfacer la necesidad cumplan lo que estoy previendo. Esto en los objetos es igual, ¿eh? Uno va ubicando las operaciones que se van haciendo, los materiales, las dimensiones y las características de los materiales, va llenando la tablita, una tablita semejante a esta, y va entendiendo si a través de este mecanismo va entendiendo si está especificando adecuadamente el objeto. Avanzo, ya estoy a punto de terminar. Ahora yo trabajo con representaciones, ya no son dibujos, son planos en los cuales estoy representando el espacio. Incluso vean este axonométrico que tenemos ahí a color, con el ánimo de que se vea lo más claramente posible cómo podría ser en la realidad. Estoy operando, si se acuerdan, alguna vez hablamos de los elementos y los principios ordenadores del diseño. Aquí están aplicados. Vean, partimos con formas geométricas como el rectángulo, los hemos yuxtapuesto y los hemos unido y los hemos extraído y nos da esto que aparece en la parte media y superior, que sería un cuarto del cual estamos haciendo una representación axonométrica para ver el volumen. Estamos ya en ese examen de detallar con mayor claridad. Y aquí evidentemente una representación de una maqueta digital en donde pues tenemos ya todo el conjunto de paredes y edificios. Me voy más rápido en esta partecita, vamos a tener oportunidad de verlo con más detalle. Están aquí, vean, estamos hablando de un jardín comunitario. Estamos viendo los costos directos, indirectos, el espacio requerido, el total de la construcción, cuánto nos costó el terreno, cuánto nos costó la escrituración, cuánto es el crédito, es decir, el préstamo de dinero y cuánto vamos a tener que pagar por ese préstamo de dinero. Estamos examinando entonces el elemento de costo, que es uno de los elementos importantes en relación a, pues, revisar si el impacto va a ser adecuado. Y
pues de esta manera tendríamos, si todo va bien, no hemos abordado el asunto de la contaminación y tampoco reiteramos el asunto del uso, pero ya lo veremos más adelante en las siguientes sesiones. Pero si tuviésemos todo adecuado, entonces estaríamos en condiciones de hacer la comunicación del estudio preliminar y así, con esta lámina, terminamos esta presentación que, como pueden ver, pues ejemplifica pues todo lo que es la unidad la unidad 3, que es de lo que estamos platicando. Compañeras, dudas, comentarios. No, no hay dudas, Max. ¿Dudas o comentarios, compañeros, compañeras? Ok. Bien, entonces va a quedar la grabación por si le quieren dar una revisadita. Yo insisto en que por favor trabajen con la guía y por favor estudien a detalle las orientaciones de sustentabilidad con el cuadrito que va a ser materia de la siguiente sesión. Bueno, pues yo aquí le dejo, les agradezco muchísimo su atención, les doy las gracias y pues les deseo buen fin de semana. Gracias.